Hola, muy buenos días. Tardes ya, sí. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Salmos a Birobidzhan y una conversación en Jerusalén de José Betel. Bueno, para esta ocasión contaremos con la presencia de José Babú, de Aldavi Olvera y de Tania Favela para la presentación. Muy buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno, como siempre, agradecemos mucho a la librería Bonilla por su hospitalidad, ¿no? Agradecemos también a Mano Falsa Editores por esta edición tan hermosa de Salmos a Birobidzhan y una conversación en Jerusalén de José Betel. Y bueno, aquí en la mesa está José Babú, poeta, ensayista y académico de la Universidad Iberoamericana. Está también Aldavi Olvera Castillo, ensayista, crítico, también docente, ¿no? En el Departamento de Letras, periodista también, ¿no? Y bueno, yo, Tania Favela, que soy también académica del Departamento de Letras. Entonces vamos a estar platicando sobre este libro muy singular, muy particular, que nos va a dar pues muchas cosas que decir y muchas cosas que conversar. Le voy a dar la palabra primero a Joseba, ¿no? Que nos cuente un poco, ¿no? La historia de este libro, ¿no? Y de alguna manera todo el recorrido, ¿no? De la escritura. Buch Better. Sí, hay un juego ahí con la J y la B, ¿no? Esto, Jerusalén, Birobidzhan también, ¿no? O sea, sí. Todo el rato está ese juego, ¿no? De hecho, bueno, yo voy a empezar, como dije Tania, explicando el libro, digo porque que no se debe de hacer, pero pues, esto en las presentaciones sí vale, ¿no? El otro día que lo presentamos en la Ibero hacía el chiste de que yo estoy como Rubén Aguilar con Fox, lo que quiso decir el presidente, ¿no? Entonces, esto, que por cierto Rubén es profesor de la Ibero, ¿no? Y sí, es profesor de comunicación, y bueno, me acuerdo cuando al pobre le tocó tener que explicar a Fox, ¿no? Bueno, pues entonces yo explico el libro un poco ahora, nada más empezar. Lo que quiero decir es que fue un libro que lo escribí durante muchísimos años. O sea, la verdad es una vergüenza, ¿no? Que para 30 y tantos poemas, que en realidad tiene, haberse tardado 14 años, eso habla de mi poca capacidad poética, ¿no? De hecho, van a ver que hay muchísimos epígrafes, y eso es lo que hacen que el libro se engruese algo, y creo que los epígrafes son mejores que los poemas, ¿no? Entonces eso hace que es una buena ocasión para leer la recopilación académica que hago yo de poesía judía y palestina, ¿no? Pero bueno, además, durante esos 14 años yo estuve siempre con una duda al respecto, ¿no? Que era si se puede literariamente usurpar una condición que no es la tuya, ¿no? O sea, el tema de si se puede usurpar la condición judía, ¿no? Digo, yo había leído, aquí está Armando Oviedo, mi amigo, que me pasó hace muchos años el Mesías de Estocolmo, de Cynthia Ozick, ¿sí? Y ahí justamente se plantea esa reflexión. O sea, sí, acuérdense que es el libro de Cynthia Ozick, que es sobre alguien que se obsesiona con Bruno Schulz hasta el grado de creer que es su hijo. Bruno Schulz es el escritor polaco judío que fue asesinado por un SS en el gueto de, bueno, en un gueto en Polonia, ¿no? Y esto, cuando matan a Bruno Schulz, estaba el mito de que él estaba, aparte de haciendo unos murales para otro oficial de la SS que lo protegía, estaba esto también escribiendo un libro que se llamaba El Mesías de Estocolmo, ¿no? Entonces este personaje se obsesiona al grado de pensar que es su hijo y finalmente parece que encuentra el manuscrito, pero en ese momento se da cuenta, y perdón que les estoy spoilando el libro, se da cuenta de que él está fingiendo, ¿sí?, pertenecer a una comunidad con la que se exige un compromiso ético e histórico y no nada más literario. Y pues termina por quemar el libro, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba también durante esos 14 años con la obsesión, ¿sí?, de si yo podía, ¿sí?, usurpar la condición judía, ¿no? Además, toda esa discusión alimentada por el lío que se armó entre Steven Spielberg y Michael Haneke, justamente por
cuando salió la lista de Slinder, ¿no? Pues decían que no se podía hacer un simulacro de lo que había ocurrido en las cámaras de gas, ¿no? Y luego salió otro libro que representaba la historia, perdón, otra película que representaba la historia de un Sonderkommando que se llamaba El hijo de Saúl, y también volvieron otra vez esos debates, ¿no? Entonces, yo estaba ahí con esa idea de si se puede, no se puede, éticamente es correcto, éticamente es incorrecto, pero la realidad es que también ha habido otros escritores, ¿sí? Como por ejemplo Andrei Siniavsky, que aparece citado aquí, que fue el primer escritor junto con Yuli Daniel, juzgado por el solo hecho de escribir en la Unión Soviética y represaliado y mandado al Gulag, que utilizaba, ¿sí?, la metáfora del judaísmo como una condición de la vulnerabilidad y de la búsqueda de justicia, y tiene toda una obra desarrollada con un heterónimo que se llama Abraham Terch, ¿no? A pesar de ser étnicamente ruso-cristiano, ¿no? Cristiano-ruso. Aparte de Andrei Siniavsky, el propio César Tiempo, que aparece aquí citado, también crea, él siendo judío, pero también crea un heterónimo que fue muy complicado, muy discutido en su momento, que es Clara Decker, ¿no? También la que da nombre un poco al libro, ¿no? Bueno, hay otro texto, que también Tania luego habla de él, que es el Joseph Rakover habla Dios, de Zvi College, que incluso se tomó durante mucho tiempo como si fuese un testimonio de un combatiente en el gueto de Varsovia, ¿no? También hay una operación ficticia ahí porque es un texto de literatura, ¿no? Entonces, bueno, yo después de darle muchas vueltas pensé que esto podía igual ser un juego, pero un juego verdadero, como dice Levinas, ¿no? En el texto que comenta a Joseph Rakover, y tener un compromiso ético, ¿no? Porque, digo, cuando hay gente de la comunidad judía, no quiero decir eso, pero vamos, es un libro que es crítico con las derivas del Estado de Israel, ¿no? ¿Sí? Y Birobidzhan se presenta como una posibilidad otra, ¿no? De otra Sion posible, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, también, o sea, esta idea del simulacro de la literatura es algo que acompaña incluso las obsesiones de Primo Levi, que yo creo que al final lo condujeron a la muerte, cuando, por ejemplo, en Los Salvados y los Hundidos, él dice que él no es realmente un testigo porque nunca pudo ser testigo de la cámara de gas, porque él no muere, ¿no? Entonces siempre le acompaña también esa culpa de como que no ser el testigo hasta el final, ¿no? O sea, es una cuestión que incluso a los propios judíos les ha acompañado esta idea de usurpación, ¿no? Pero yo creo, o sea, que con la literatura a veces se pueden decir verdades y también entablar compromisos éticos sin la necesidad de, ¿cómo lo puedo decir? Sin la necesidad de haber incurrido en un simulacro, ¿no? Pienso que, por ejemplo, digo, un texto como La muerte en Venecia de Thomas Mann, ¿sí? Te hace dudar más de la moral políticamente correcta, ¿no? Por lo tanto, puede ser algo crítico, a pesar de que sea mera literatura, que muchas veces, por ejemplo, la obra de André Gide, ¿no? Que está mucho más comprometida, en teoría, con hablar la verdad sobre la identidad homosexual, y pues como no es tan literario, no consigue igual transmitir tanto como Thomas Mann, ¿no? Entonces, creo que ese tema de lo de la verdad y la no verdad es algo bien interesante, y eso me llevó un poco pues, a la idea de casi publicarlo, ¿no? Eso fue de hecho, por ahí hay una de mis contraseñas, que es José Better 23. No hay dinero ahí, así que no se pueden meter. Porque la idea era que yo lo iba a publicar en el 23, ¿sí? Pero estábamos justo en Aviñón, ¿sí? Cuando de repente pasó lo de Gaza, ¿no? Y dije, no, pues ya, sí, se acabó, no lo voy a publicar ya, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que hay Miguel Coletti, creo que por intermediación de Tania, me dijo, no, pues dale un giro ya al final, ¿no? Así tú que eres buen académico y tal, dale un giro. Y dije, bueno, pues esto sí, y lo pensé, y dije, bueno, pues vamos a meterlo en el contexto, lo de Gaza y todo eso, ¿no? Y la verdad es que el último giro sí es muy reciente, ya fue en el 2024, 2025, la idea esa de hacer como que es un estudio filológico, ¿no? Sí, un estudio filológico que se recupera en el contexto del tema en el contexto pues de la tragedia, ¿no? Que ha ocurrido pues, entre Israel y Gaza, ¿no? Para ambas partes, ¿no? Primero el ataque de Hamas, después
todo lo que ha pasado, ¿no? Que lo conocen todos y pues no voy a hablar de eso mucho. Entonces, bueno, pues simplemente el libro, bueno, pues lo que trata, ¿sí? de hacer, ¿sí? Es, pues como, aquí está pues la foto, esto es Birobidzhan de verdad, ¿no? Birobidzhan existe, es un territorio que existe, que está en la frontera entre Siberia y China, ¿no? Y que la Unión Soviética, con las políticas de Lenin, ¿sí? de reconocer la posibilidad de la autodeterminación de las naciones y de los pueblos, pues quiso darle una tierra al pueblo judío. Y ya en la época de Stalin, en 1928, se crea este oblast autónomo en el cual la lengua oficial es el yiddish, ¿no? Entonces, bueno, casos que sí, hubo mucha gente, de hecho en México fue particularmente popular, en la Liga Popular Israelita, que fue con los judíos que llegaban, sobre todo askenazíes aquí a México, por ejemplo, Jacobo Blanch, ¿no? El padre de Margot, ¿no? Isaac Berliner, Moshe Ginsburg, creo que es el otro, son los tres grandes poetas en yiddish, una literatura que se crea aquí, eran militantes a favor de Birobidzhan, ¿no? Y esa idea se mezcla mucho también con la militancia que había ahí de izquierda, ¿no? A favor de la guerra civil española, ¿no? Entonces, bueno, se crea este territorio, pero claro, lo que pasa es que inmediatamente Stalin, pese a ser georgiano, es muy represor con las otras nacionalidades, ¿no? Y encima, no sé si eso fue producto de sus años de seminarista, ¿sí? Que resultó ser muy antisemita, ¿sí? Quizá también por la manía que le tenía a Trotsky, obviamente, ¿no? Pero bueno, o sea, pero resultó ser muy antisemita, ¿no? Y al final de su vida hubo una purga, ¿no? Que hubo muchas purgas a lo largo del estalinismo, pero eso también fue sonada, que se llama el complot de los médicos, en el que acusan de cosmopolitismo a un montón de militantes judíos, ¿no? Y justamente ahí matan a los últimos grandes militantes por el tema de Birobidzhan. Unos Pérez Marquís, que aparecen citados como un epígrafe en este libro, ¿no? Otro, por ejemplo, fue Bergelson, ¿no? Bergelson fue un gran novelista en yiddish, ¿no? Esto que también había estado peleando por esta idea de Birobidzhan, ¿no? Y en fin, o sea, bueno, pues Birobidzhan existe todavía y se supone que el yiddish es su lengua oficial, aunque prácticamente no hay judíos, por esto que les estoy comentando. Hay una pequeña sección de la secta ultraortodoxa Chabad Lubavitch, pero poco más, ¿no? Sin embargo, si hay un periódico que se publica en yiddish y toda la ciudad está llena de motivos yidistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, muchísimas estatuas de las obras de Solem Alejem, ¿no? De Pérez Marquís, de otros autores en yiddish, ¿no? H. Leivik, ¿no? Varios de los que aparecen aquí epigrafiados, ¿no? En los epígrafes, ¿no? Y bueno, pues, entonces, bueno, la idea es, yo lo que quería con este heterónimo era crear una poesía como de esa época, ¿no? Por eso yo digo que no es una poesía de ahora, ¿no? O sea, yo creo que la poesía ya ha agarrado otros territorios, anda más por la experimentación, por la poesía de la experiencia que le llaman en España, la poesía del silencio, o sea, los debates esos que hay ahora en la poesía contemporánea. Esta poesía, yo creo que obedece más bien o sea, sí, no es una poesía que yo hubiera escrito, es una poesía que yo intentaba pasarla a través de la idea de este personaje que es Vetter, ¿no? Vetter, que está aquí dibujado, ¿no? Que se supone que lo dibuja Carlos Cohen, ¿sí? Que es un brigadista internacional, ¿sí? Y pues no se sabe mucho quién es José Vetter, ¿no? O sea, se sabe que ahí me ayudó mucho la obra de Mardoqueo Staropolsky para poder modelarlo ya del todo, ¿no? Vetter es un poeta que probablemente nace en un shtetl, que eran estos pequeños poblados, ¿no? Que aparecen en las obras de Solem Alejem, pues perdido por ahí por Ucrania, eran estos pequeños poblados prácticamente judíos, ¿no? Se hablaba en yiddish, ¿no? Y bueno, en algún momento de su vida se ve que se mueve, quizá por las políticas del asentamiento pálido y todo eso, se mueve a Odessa, ¿no? Porque habla también mucho en los poemas de un espacio portuario como industrial, ¿no? Entonces está en Odessa, y bueno, parece que perseguido, ¿no? Por pogromos y todo eso, y en la idea esta de la militancia antifascista que compartía la comunidad judía, ¿no? Porque en la comunidad judía de esos momentos, sobre todo de esa parte de la tierra, será más bien yidista, socialista y laico, ¿no? Y no como muchas veces lo que
identificamos ahora el judaísmo, ¿no? Si uno se mete, por ejemplo, en enlace judío, no va a ver que casi todos son hebraístas, nacionalistas, o sea, sionistas y muy religiosos, ¿sí? Entonces, en esa época no era así, ¿no? Entonces, y sin embargo, sí hay algo de la estructura religiosa judía que estaba muy presente en todo ese tipo de poblaciones, ¿no? Como las que llegaron aquí y militaron en la Liga Popular Israelita, que era la idea de la secularización del Tikkun Olam. Tikkun Olam es la idea del Mesías judío que tiene que ver con la realización de un tiempo de justicia, ¿no? Cuando eso se seculariza, ese tiempo de justicia tiene que ver con la historia, ¿no? Eso se tiene que realizar en la historia de alguna manera, ¿sí? Y por eso es la idea, por un lado, del sionismo de izquierda de Israel, ¿no? Y, por supuesto, de esta parte comunista, pues era Birobidzhan, era la realización de Sion, ¿no? La poesía de Béter es sionida, no sionista, ¿no? Sionida, que quiere decir que tiene esta idea de como del regreso a un lugar que va a fundar un tiempo de justicia, ¿no? Un tiempo de realización y en el que la condición judía va a dejar de ser vulnerable, ¿no? Va a dejar de ser vulnerable, ¿no? Porque, como decía otro filósofo muy importante, citado aquí, León Rosisner, el judaísmo durante largo tiempo en la historia es un índice de inhumanidad del humano, ¿sí? O sea, es decir, es aquello a lo que se persigue, quién sabe por qué, porque no hay un rasgo para perseguirlo, ¿no? Pero que se persigue por el mero hecho de serlo, ¿no? Porque la cultura te atribuye que tú eres judío y por lo tanto tienes que ser perseguido, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, hay otro filósofo, Conrado Eggerslang, tiene que ver con la conversión, ¿sí? del cristianismo en un discurso imperial, ¿no? Antes el cristianismo estaba en la misma esfera que el judaísmo, ¿no? Era una religión perseguida, pero hay un momento en el que se vuelve la religión hegemónica porque el Imperio Romano lo adopta como religión oficial, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, ¿sí? Pues perseguido por pogromos y todo ese tipo de cuestiones, Béter llega a España. Y es como brigadista internacional, pelea ahí, ¿no? Y luego se ve, como cuenta bien el libro de Mardoqueo, que llega a México, pero como español. Los judíos que pelearon en la Guerra Civil Española, ¿sí? Pudieron llegar a México como españoles, no como judíos, porque México fue bastante antisemita con la recepción de judíos, ¿no? Pero esto sí, estas poblaciones sí se pudieron colar en México, así entre comillas, por ser reconocidos como españoles, ¿no? Y de hecho Mardoqueo, en su libro de presencia judía en el exilio español, rastrea muy bien incluso el futuro de esas familias en México, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de todo eso, pues Béter llega y, bueno, está viviendo aquí de librero durante un tiempo, se ve que cambia, ¿sí? En España, cambia de el yiddish al español, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Máximo José Can, que cambió del alemán al español, y y tiene un español raro, ¿no? Eso se dice ahí también como la operación filológica que hay al principio, porque tiene un español que parece como del centro-sur, ¿sí? Igual Televalle en la batalla del Jarama, no se sabe bien, ¿no? Y bueno, incluso Angelina Muñiz Huberman, pues le dice a Abraham Liddell, que es el filólogo que lo compila, ¿no? Que igual tiene alguna relación con el ladino, pero claro, ahí está la duda. Béter es un apellido askenazí, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a tener ladino, no? Vendría más bien del iris, ¿no? Entonces ahí hay dudas también sobre si Béter en realidad igual es un seudónimo, si en verdad igual tenía alguna familia sefardí, o sea, ese tipo de cosas todo el rato están, porque siempre Béter es como huidizo, ¿no? No se sabe bien quién es, ¿no? Y bueno, pues luego, sí, en algún momento hace aliá finalmente y se va a Israel, ¿no? Pensando, ¿no? Que Israel es el único sitio donde los judíos pueden encontrar refugio, ¿no? Y pues después de la guerra de Yom Kippur, probablemente muere, más o menos, por cálculo cronológico, muy decepcionado, ¿no? Sobre todo del giro con Menachem Begin hacia la derecha que da el Estado de Israel, que más o menos es lo que vivimos en el presente, ¿no? Bueno, y él es militante ahí del Partido Comunista de Palestina, ya en aquel momento convertido en el Maqui, ¿no? Que era un partido no sionista, ¿no? Que ahora está en Meretz, ¿no? Que era un partido de izquierda en Israel, que, bueno, que tenía su rama árabe, ¿no? Y se supone que ahí tiene un amigo, J.B. Yamal Butros, ¿no? Que es un árabe israelí, ¿no? Que también escribe un poema aquí, ¿no? En este libro, ¿no? Cuando tienen una conversación allá en Jerusalén. Y, bueno, pues luego pues está todo el juego que hacen los prólogos, ¿no? Al principio, ¿no? Escribo yo un viaje que hice en 2017, que es verdad, los personajes que aparecen ahí son verdad, sí, y que estábamos allí pensando en
fue en una reunión de latinoamericanismo judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Ahí ve que conozco a este personaje, Abraham Liddell, ¿no? Que estaba compilando, ¿no?, la obra de Vetter, ¿no? Y bueno, pues ahí se hacen esos prólogos como un juego, ¿no?, el tema de pensar, ¿no?, si lo de Vetter será verdad o no, ¿no? O sea, porque digo, probablemente que sea apócrifo, ¿no? Porque pues hay muchas cosas como que son incongruentes, todo eso que he ido diciendo, ¿no? Y bueno, se ve que, Liddell, que es judío, nacido en Israel, un sabra, como se dice allí, sí, para potenciar el significado de los poemas, porque Liddell desaparece años después, pues ya en la guerra de Gaza, no se sabe, también ambiguo, si como que resistiendo al Estado de Israel por la invasión de Gaza, o sea, como del lado izquierdo, o al revés, conscripto, ¿no?, en el ejército por un último rato patriótico, ¿no? Porque él como que confía siempre en la idea de otro Israel posible, ¿no? Este Israel como más de izquierda y con el reconocimiento de los árabes y demás, ¿no? Y bueno, pues entonces, ya finalmente, sí, pues Liddell se ve que desaparece y lo que se explica es un poco la estructura del libro, ¿no? Que es siempre un poema de Vetter, pero siempre va acompañado de dos o a veces dos, y en una ocasión tres poemas, tres epígrafes, ¿no?, que tratan de potenciar y que en el fondo pues el poema es una derivación también de esos textos, o sea, no es un texto completamente original, ¿no?, sino que como que se desdibuja, ¿no?, lo que dicen esos textos que los preceden, ¿no? Y bueno, incluso Liddell pide disculpas un poco porque dice, bueno, casi todo lo que cito pues pertenece al espectro sionista porque yo crecí en Israel, ¿no? Entonces igual no conozco tanto a lo que hablaba Vetter y también hay como que uno se queda así pues mosqueado, ¿no? Y bueno, pues ya en fin, el mosqueado en el sentido español que significa como sacado de onda, ¿no? Y bueno, pues y ya, pues eso es lo que más o menos dice el libro, ¿no? Bueno, luego tiene, sí, también, aparte de los epígrafes, tiene, bueno, pues esta imagen de aquí de una menorá, ¿no? Pero es una menorá pintada por Ben Shon, ¿sí?, que fue el poeta, el pintor y escritor crítico de arte pues más importante, yo siento, de la militancia judía en Estados Unidos, era de origen lituano, Litvak, ¿no?, judío lituano, y bueno, pues la menorá, aparte, bueno, tiene el significado de los 7 días de la creación y todo eso, pero es también la zarza, ¿no?, que arde en el desierto cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, y por lo tanto tiene un símbolo una simbología bien interesante detrás, porque es en tiempos de la antigüedad en el que la esclavitud pues era una institución fundamental, ¿no?, además completamente naturalizada pues para los sistemas de producción del momento, ¿no? Entonces, ya en ese entonces el pueblo judío es un pueblo de esclavos, ¿sí? Es bien interesante, es la historia del pueblo de esclavos que se liberan, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Y luego, con toda la intención, bueno, pues hay otro aquí en el principio, ¿no? Pero esto es una Hanukkah, ¿no? La Hanukkah son 9 velas, ¿sí? Y la Hanukkah es un hecho histórico también que ocurre cuando el Imperio Heleno conquista la tierra de Judea, una rebelión cubaí de los macabeos, ¿sí?, que se rebelan y consiguen que Judea sea independiente, ¿no? Entonces también es una rebelión en contra del imperio, ¿no? Y ese es un poco el significado que tiene en el contexto del libro y por eso elegimos a Ben Shon, ¿no? Y bueno, luego una cosa muy bonita que me dijo Angelina Muñiz Duberman cuando lo leyó es que en la primera edición, porque en esa que se está vendiendo ahora, no, pero en la primera edición, la primera página era blanca, ¿no? Entonces era para que tú escribieses también algo, ¿no? Eso es muy bonito, o sea, decía, bueno, para que todos pueden ser Vetter en algún sentido, ¿no? En todo lo que está diciendo. Puedes hacer el juego de poner tú tus epígrafes, ¿no? Y poner tú también tu poema, ¿no? Y pues ya, eso es más o menos la descripción del libro. Espero no haberme colgado mucho. No, muchísimas gracias, Joseba, la verdad, muy, muy interesante. Pues bueno, a partir de lo que dijo Joseba, yo ya que he anotado algunas otras cosas, ¿no?, de las que ya tenía, porque bueno, ha dicho cosas, la verdad, muy, muy interesantes, pero igual le doy la palabra al David, para que nos hable un poco de su lectura y de sus impresiones del libro de Vetter. Joseba. Pues muchas gracias por la invitación.
yo hice bueno, no es un texto, son más bien como apuntes. No iba a empezar por donde voy a empezar, pero el dilema sobre si se puede o no, como, digamos, recurrir a la poesía después de la Shoah, es o sea, hay que leerlo como también con pinzas, porque hay cuando Adorno está haciendo una crítica de la cultura, en sus textos sobre el iluminismo, precisamente lo que está planteando es, o sea, no el hecho de no escribir, sino el hecho de escribir de cómo la propia Occidente puede continuar reproduciendo su discurso, ¿no? El discurso metafísico después de los campos de concentración. Entonces, más bien de lo que se trata es de que el propio discurso occidental haga su operación crítica hacia sí mismo para tener la posibilidad de una escritura como distinta. Y a mí me parece que buena parte de eso está en la poesía y es lo que de alguna manera Porcelana escribiría ante lo que decía Adorno. Pero bueno, para hablar de este libro, me parece, pues, yo me sorprendí muchísimo cuando lo estaba leyendo por por la cantidad de capas que tiene y por la complejidad que hay en él, ¿no? O sea, para mí la potencia de este libro es justamente todos los niveles en los que se puede como ir desmenuzando. Ese es por un lado, o sea, toda la inteligencia y la imaginación de su estructura, pero también la ética que tiene, especialmente a mi parecer para problematizar la propia idea de la identidad y la identidad en su relación con dos cosas, con el lenguaje y con el hogar, ¿no? O sea, con Birobidzhan, Israel, y con el hebreo y el español, ¿no? Entonces, toda la problematización que Joseba despliega aquí de muy diversas maneras, creo que, digamos, justo es un momento donde este libro que tardó 14 años en estarse confeccionando, vuelve a meter el dedo en la llaga justo ahora, ¿no? Voy a intentar como ir desmenuzando como cebolla algunas de las lecturas que hice, pero la primera capa que me parece interesante es la complejidad de la autoría y de la nominación en el libro, ¿no? Porque, bueno, primero está Joseph Abuch, ¿no? Quien nos convoca y que me parece que, digamos, son totalmente legítimas las dudas sobre la hipótesis de la voz, sobre cómo podemos tomar la palabra en ciertas circunstancias. Pero obviamente, digamos, todo el libro está confeccionado en términos como de autoría y de iluminación, con una crítica del propio lugar de la identidad, ¿no? Entonces es un libro que está intervenido, que está reacomodado, que está editado y que plantea problemas sobre la propia noción de la propiedad de la escritura, ¿no? O sea, ¿a quién le pertenece este libro? Porque está lleno de citas, ¿no? Porque los poemas, como dice Joseba, son una parte del libro, pero el montaje de las citas también es una configuración obviamente sensible. Entonces, digamos, el juego de los nombres, las jotas y las Bs que están como por todos lados, me hizo pensar muchísimo en una operación mucho más, vamos a llamarle, digamos, por esos gestos estéticos, me parece que hay una ética de esa estética, a diferencia, por ejemplo, del libro de Scholem, el de los nombres secretos de Benjamin, donde más bien se debería de llamar Mi Benjamin, mi propia versión, ¿no? Y aquí es más bien poner a chocar diversas versiones, ¿no? Sobre algo que tiene que ver como específicamente con lo perdido, ¿no? Con una utopía que de alguna manera no es que no suceda, sino que tal vez nunca pasó, tal vez nunca pasará, pero de todos modos de ahí viene como la propia idea del desfundar lo que sería un lugar como identitario, ¿no? Luego está también, por ejemplo, el gesto de Abraham Lieder, que es un personaje bien interesante, porque sigue como en esta ambivalencia, entonces tiene una posición de izquierdas, pero no sabemos cómo termina, ¿no? Y tiene también una especie como de ansia benjaminiana por irse a coleccionar citas, ¿no? Como si fueran casi como en un nivel material, ¿no? Donde las va como recuperando. Y a mí me pasó igual que a Tania, cuando
decías que te pusiste como a investigar los nombres de muchas personas, yo dije, ¿habrá líder? ¿Cómo existirá esto? Y esa trampa que nos pone Joseba en este libro, como de la ambivalencia entre la verdad y la no verdad, pues no me pude escapar, entonces me puse a buscar a Abrams Leaders como en internet y me salió una cosa tremendísima. O sea, el único Abraham Liddell que encontré era un historiador afroamericano, ¿no? Y decía, is a 60-year graduate student studying the Atlantic world in the early modern period. He's interested in exploring the relationship between marginalized groups, such as slaves, free people of color, and the lower classes in across the Spain, Portuguese, and British American empires. O sea, un Benjamin. Y luego... se llama Abraham. Y luego está José Vetter, que bueno, cuando yo vi ese nombre, me dijo muchas cosas. A ver, primero implica una anécdota, porque cuando Joseba siempre pide café en las cafeterías, no les dice Joseba, les dice José, porque siempre hay un problema de pronunciación con Joseba, ¿no? A mí me pasa igual, yo tengo como unas 15 versiones de Aldavi, porque que las voy coleccionando una a una, porque son nombres que no son como fácilmente asibles, ¿no? Pero el Vetter, cuando me puse a pensar qué era, entendí que también tiene que ver con algo que está roto, ¿no? Que está como separado. Entonces, me pareció bien interesante porque pues el José es como es las personas de Corea, ¿no? Que toman su nombre en coreano y lo que más les suena en castellano, entonces es como una manera de arraigar, ¿no? De poner tu nombre en términos de traductibilidad, pero sigues conservando tu nombre, pero el Vetter implica como esa cesura en la propia, o esa ruptura, o ese desdoblamiento en la propia personalidad. Y por último está Yamal Boutros, ¿no? Yamal en la India, entiendo que no es en árabe, sería como belleza, ¿no? Pero en la India implicaría ser gemelo, ¿no? Es lo que encontré. Entonces, es gemelo de Vetter, ¿o no? Es como una réplica. Entonces me parece muy interesante y Boutros es como Pedro, ¿no? O sea, pudiera ser o no un fundador de un lugar, pero como es un gemelo. Entonces, cuando Joseba, el primer rayón que tuve en mi libro lo puso Joseba, pero ahorita está lleno de rayones verdes, lo que pensaba es, o sea, ¿qué implica un Pedro como un fundador de un lugar, de una utopía que realmente no pasaría o no, ¿no? Una especie como dependiente de lo que ocurriría o no con Palestina, en su espejo como de lo que sería, de lo que es el Israel que estamos viendo ahora. Ahora, pero no nada más, ¿no? O sea, hay toda una operación que sigue jugando ahí con los espejos, ¿no? Ya hablaste de lo de Andrei Siniavsky, ya no lo voy a decir, pero conforme yo te iba leyendo, o sea, no se me iba de la cabeza Cervantes y Borges por muchas cosas. Todos son como operaciones borgianas donde en efecto, o sea, se están sugiriendo nombres como bibliografías donde quizás lo que importa pues no es la operación, como había yo dicho al inicio, de la verdad o de la mentira, sino lo que puede activar la ficción. Y también pensaba en lo que le hace Cervantes a la noción del hispanismo con la creación de alguien que se supone que escribió el Quijote, que es un alguien árabe, y entonces tienes una lengua como hispana que está constantemente irrumpida por el árabe, y aquí pudieras tener pues una lengua en castellano que tiene todos sus como operaciones de arcaísmos. Y luego, pues en eso de estar desmantelando nombres, me puse a mirar qué significa Cide Hamete Benengeli, que es el personaje que se crea Cervantes para hacer un Quijote. Y es un juego igual, ¿no? O sea, no se sabe realmente cuál sería el apellido, pero pudiera ser siervo, y Cervantes viene de siervo, entonces pudiera ser un Cervantes pero en árabe, pero también pudiera ser como hijo de Dios, lo cual sería una contradicción porque implicaría que el moro es cristiano, ¿no? Entonces, todas estas operaciones como de espejeo, y en la literatura, se me hace como una manera bien interesante de resolver el tema, no resolver, sino de pensar esa duda ética que tú tenías al principio, ¿no? O sea, mediante la operación como estética crítica,
es que se puede tratar de nombrar este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que dice Miraji de alguna manera, te decía en la pasada presentación. Y ahora, otra de las, esa es la primera capa de la cebolla, me voy a apurar con las otras cosas que tengo acá, pero la segunda tiene que ver con algo lo que yo pienso que es como la anarquitectura de tu libro, ¿no? Bueno, del libro de José. Bueno, también de esto porque tú lo recibiste, el libro, entonces tú lo fuiste bueno, del juego. Entonces, el libro de todos ustedes, ¿no? Me parece bien interesante el asunto de las citas, ¿no? Y sí es como de un gesto de humildad de tu parte, pero quien colecciona citas y quien las cura, también está de alguna manera haciendo una operación estética, ¿no? Eso es obvio. La propia noción de suplemento de Ridiana, ese maravilloso judío argelino, ¿no? Que dentro del propio francés, él introduce como toda esta idea de la diferencia, o sea, de cómo la lengua se va afectando en una contingencia radical. Y me parece que, o sea, lo que pasa aquí es que cuando Derrida está hablando de lo que es un epígrafe dentro del espacio del exergo, de la gramatología, el exergo es el espacio que, dentro de las monedas, la parte de abajo, que está dentro de la propia moneda, pero no es el dibujo principal, es la espacialidad que le da lugar al epígrafe, ¿no? Que es donde se escribe. Entonces, digamos, todos los exergos que están acá, ahorita ya acabo de entender por qué estaban las hojas en blanco que todo el mundo rayamos en tu libro, pero son no solo el exergo donde tú introduces bueno, no, donde, ¿cómo se llama tu amigo? El que te inventaste. Ajá, bueno, donde el líder introduce como las citas. Y eso implica toda una operación interesantísima en términos sobre qué es lo que importa, ¿no? ¿Qué es lo que importa? El pie de página, el exergo, el propio poema como tal, a quién le pertenece o no, porque de realidad dice que el exergo lo que hace es conducir la lectura, ¿no? Es una especie como de mandato. Entonces es un mandato sobre lo que viene después. Pero aquí nos encontramos que viene el espacio del exergo y 2 epígrafes y luego otro poema y luego otros 2 epígrafes, luego otro poema y luego otros epígrafes, de tal manera que no sabes si está haciendo un mandato o si más bien está recordando el poema que viene de atrás. Y entonces toda la propia estructura de lo que sería una cita se ve ahí como complejizada, ¿no? Entonces me hace pensar muchísimo en la idea como de que el margen, en este libro, ¿no? En su confección, el margen, o sea, ese espacio que está afuera, termina siendo tan importante como el poema mismo, ¿no? Y eso en términos como de política de la página y de realidad, ¿no? De lo que le hace el margen al texto principal, es como muy, muy importante. Los poemas mismos no tienen nombre, ¿no? Como buen salmo, no hay nombre, pero uno no sabe si es salmo 1, 2, 3, 4, simplemente no están nominados, y eso me pareció también muy interesante y muy potente, ¿no? Que implica que los salmos no tengan número, que los poemas no tengan nombre, cómo se refieren, ¿no? A ellos, cómo logramos como decirlos. Y por último, la propia idea de salmo, ¿no? Los salmos son alabanzas, son plegarias. Lo que me parece que es como la operación crítica de acá es un salmo a un lugar, ¿no? A un lugar que es una utopía que fue represaliada, que fue devastada, ¿no? Y entonces, ¿qué le hace a la propia noción como, digamos, teológica y metafísica de un salmo? Dirigirlo hacia un lugar que ya fue perdido, ¿no? Ya no es como la promesa, ya no es el momento mesiánico benjaminiano, o tal vez sí, pero ya implica que hubo una pérdida, ¿no? Implica que estás pensando en un lugar que pudo haber sido realizado y fue destruido. Ahora, tal vez con esto ya acabo. Otra de las capas que me interesó muchísimo fueron todo el tema como de yo le llamé como tonos menores, ¿no? Pero tiene que ver con lo falible de la lengua, ¿no? Me parece que otra de las cosas muy potentes y bellas de este libro es la desconfianza que le tienes a la propia
lengua, ¿no? Ya en la escritura como de los poemas. Me parece que eso es lo que desfunda la propia experiencia o el nacionalismo judío actual, ¿no? Porque la lengua, de alguna manera, aquí es como una especie de artificio, que lo que hace es poner en problemas la recuperación o el equivalente estatal del hebreo al Estado de Israel, ¿no? Y entonces, en buena parte de los poemas estamos ante un exilio de la propia lengua, ¿no? Sí, al contrario de lo que la propia, digamos, sí, al equivalente entre lengua y espacio o lengua materna, aquí lo que tenemos es una lengua que está constantemente dando cuenta de su imposibilidad de nominar la experiencia, lo que pasó, ¿no? Un poco como Sergio Villalobos Ruminó tiene un libro muy interesante de soberanía en suspenso, y en una parte que se llama El golpe a la lengua, está analizando como, pues sí, poesía del exilio, pero un poema de Gabriela Mistral, donde él lo que dice es que la poesía está de paso por la lengua, ¿no? No hay nada fijo ni definido en ese tipo como de poesía, y se me hace muy interesante en estos términos, ¿no? Porque tú pones ahí que bueno, no sé si existió Hernán Mackiewicz, pero dice, el imaginario judío es esencialmente impuro. Okay. Yo no lo sé, lo siento. Okay. No, pero sí dio una conferencia de eso en Grecia. En una mesa juntos en Grecia hablando sobre Máximo Josefán. Y lo que él decía es que no hay pureza. O sea, todo está contagiado. Y sí, totalmente, o sea, y incluso los propios como resonancias que en ciertas historias hay de Mesopotamia misma, ¿no? Entonces, digamos, si es impuro, entonces tú puedes perfectamente introducir una poeta, una periodista sueca o un poeta palestino en los lugares que están ocupados por las citas acá, ¿no? Pues me parece como muy, muy interesante esa parte. Y ya para acabar diría yo que, a ver, o sea, obviamente hay que meterse a los poemas para detectar esta parte, pero tiene el poema que empieza con Ojos de perro enfermo, ¿no? Me pareció bien interesante porque tiene que ver obviamente ya con el animal, que lo que tiene ante el mundo es el ladrido, ¿no? Como una ignominia, pero también como una expresión de la propia vida del animal. Y hay otros poemas así, iba a leer como unas partes, pero lo que me parece muy interesante de todos estos es justamente cómo a la lengua o no le alcanza, o está siempre en falta, o no alcanza a decir lo que tiene que decir, o hubo una experiencia de la lengua que quizás vivieron las personas que llegaron como del exilio, pero las próximas generaciones ya no la alcanzan a entender. Entonces a mí me parece que es donde como toda posible apropiación que pudiera tener un libro de estas características así como estallaría. Y lo último que me gustaría decir es sobre el lugar de la utopía, ¿no? Hay un libro muy bello de un escritor soviético, Andrei Platonov, que se llama Chevengur. Y ese libro es como un Quijote alucinadísimo, donde un conjunto como de militantes anarquistas y comunistas intentan fundar una ciudad, pero es como un Quijote. Uno se pone a sí mismo Dostoyevsky, entonces todo el mundo se empieza a renominar, otro se pone Colón, ¿no? Como para con el nombre volver a fundar algo. Al final la ciudad termina destruida por el Ejército Rojo, pero Chemegú significa tumba, ¿no? Tumba de musgo, ¿no? Pues en el propio nombre lleva lo que le iba a suceder. Entonces, al final de cuentas, digamos, pienso en el último momento del poemario, ya con esto, o sea, la conversación con el poeta palestino me parece importante. Hay un poeta palestino que a mí me gusta muchísimo, que es nativo de Jerusalén. Y a mí, mientras estaba leyendo el poemario, irremediablemente me venía como a la mente este poeta,
porque lo que hace es simplemente como lo mismo, ¿no? Lo que la propia lengua y la propia patria no alcanza, ¿no? Entonces voy a leer como solo 4 versos de un poema de Naguan Darwish, ¿no? Que es un poeta palestino muy joven, ¿no? Dice: no tengo país para ir volver, no tengo país para ir desterrarme. Un árbol cuyas raíces agua de río que fluye, a no parar se muere, si se para también muere. Sobre la mejilla de la muerte y sobre su brazo transcurrieron mis días más relucientes. Mi país que cada día yo lo perdía, también lo estaba ganando cada día. Toda la gente a un solo país pertenecía y mi país se multiplicaba en las pérdidas, se regeneraba en las pérdidas. Sus raíces en el agua estaban como yo. Si paran de serlo mueren, si no paran también mueren. Ambos fluyamos con un río de rayos de sol, del oro en polvo que de antiguas heridas subía. Y no parábamos, ambos fluíamos, y nunca hemos pensado parar y reunirnos. No tengo país para ir desterrarme, no tengo país para ir volver. Si me paro en algún país, muero. Muchísimas gracias, David. Bueno, pues yo traje un textito, ¿no? Que, digo, no voy a leer, pensaba platicar un poco sobre él, pero ahorita con todo lo que va diciendo Joseba y todo lo que va diciendo David, se me ocurrieron algunas otras ideas que quiero poner en la mesa antes de poner las otras ideas que ya tenía. Y de alguna manera esto es como, digo, la prueba de que cuando estamos ante un libro interesante, ¿no? Un libro importante, pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Decir que lo que pensamos que habíamos dicho, de pronto, pues hay otras cosas que no habíamos visto, ¿no? Entonces, quiero empezar por esas cosas que yo no había visto, ¿no? Yo ya había presentado el libro en la Ibero, ¿no? Y entonces ahora estoy viendo otras cosas gracias a Joseba y gracias al David, ¿no? Y quizás lo primero que veo es este comentario que hizo Joseba que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando dijo, bueno, es que este libro, bueno, está como, no es como de hoy, ¿no? Es decir, porque hoy están como estas escrituras experimentales y bueno, este libro pues tiene como otro tono y tal. Entonces yo me quedé pensando y pienso que no, ¿no? O sea, pienso que en realidad este libro, ¿no? Está enraizado en el presente, pero que también tiene de alguna manera una serie de estrategias experimentales importantes, ¿no? Y que creo que ahora que estuvimos en la Semana de Letras de la Ibero, ¿no? Que estaba dedicada a lo experimental, ¿no? Y que estuvimos con POEX y toda esta cuestión de lo experimental, he pensado bastante en ese término y pienso que lo experimental en realidad tiene que ver con, en principio, con cómo nos enraizamos en la tradición y cómo la leemos, ¿no? Desde una mirada crítica, que creo que eso está en el libro de Joseba, y por otro lado también en qué estrategias pensamos para decir, ¿no? Y bueno, ahí en ese sentido creo que este libro que estamos presentando, pues tiene todos los rasgos de un libro experimental en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, Joseba no se plantea tanto qué decir, ¿no? Sino cómo decir y desde dónde decir, ¿no? Y creo que esas son dos preguntas importantes, ¿no? Porque cuando nos planteamos qué decir, bueno, pues nos vamos ya al discurso, ideas y demás, pero cuando nos planteamos desde dónde decir y cómo decir, empezamos a complejizar, ¿no? Una serie de cosas y empezamos de alguna manera a pensar también en la propia estructura del libro, ¿no? La composición del libro como tal, ¿no? Y bueno, pensando cómo nos enraizamos en la tradición, ¿no? Y ahorita que tanto Joseba y Aldavi, ¿no? Hablaban de cómo nos apropiamos de ciertas voces, ¿no? A partir de citas, a partir de apropiaciones, trastoques, quién habla, la identidad, todo esto. Pensé justamente en este primer epígrafe, ¿no? Que tiene el libro de Joseba, ¿no? Que se lo atribuye, pues ya como me estoy saliendo de mi guión, pues ya no sé a quién te lo... Abraham Terz, ¿no? Que dice, un poeta para ser un verdadero poeta no debe componer discursos en verso, sino inventar ficciones. Y bueno, me encanta, ¿no? Porque, o sea, es así como, es una especie como de primer señalamiento al lector, ¿no? O sea,
esto estoy haciendo, ¿no? Estoy inventando ficciones, ¿no? Que es una frase que está realmente en los diálogos de Platón en boca de Sócrates, ¿no? Y bueno, pues ahí está de alguna manera una primera apropiación, ¿no? O sea, Platón se apropia de la voz de Sócrates, ¿no? Y eso lo sabemos, ¿no? Sócrates jamás escribió, ¿no? El que escribió, pues fue Platón, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí estoy pensando cómo de alguna manera, ¿no? Joseba está metiéndose en la tradición, ¿no? A fondo, ¿no? Claro que esta frase, ¿no? Tiene que ver justamente con César Tiempo, ¿no? Que en realidad es Israel Seitlin, ¿no? Y que es el que le va a dar vida a Clara Vetter, ¿no? Con estos versos de una, que en realidad es versos de una prostituta, ¿no? Y que ahorita hablaré de eso, ¿no? Y de Boedo y demás, pero me interesó, ¿no? Pensar cómo de alguna manera ya Platón está, pues, finalmente apropiándose de una voz, ¿no? Y cómo de alguna manera al subrayar, ¿no? La idea de que el poeta compone ficciones, ¿no? Pues nos lleva a otra visión de lo que entendemos por poesía, ¿no? Porque de pronto pensamos que la poesía dice la verdad, ¿no? Y bueno, pues no. Es decir, la poesía no necesariamente dice la verdad, ¿no? O sea, la poesía crea, ¿no? Una aproximación o crea un tipo de verdad, ¿no? Y también me hizo pensar, ¿no? Todo lo que estaban diciendo. Por ejemplo, bueno, David lo comentó en Borges, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en Pierre Menard, ¿no? De Borges, que según recuerdo, Borges publicó esa nota como necrológica, ¿no? En una revista, y bueno, las personas pensaban que Pierre Menard, pues sí existió y se había muerto, y que Borges estaba haciendo pues sí, ¿no? Es decir, recuento de la obra de Pierre Menard y viendo de alguna manera la obra visible, la obra invisible y demás, ¿no? Y bueno, un poco pasa, es como tu Pierre Menard, ¿no? Es decir, Vetter, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tú hablas de su obra, pero sobre todo, de alguna manera, de la vida de Vetter, ¿no? Entonces, como de alguna manera, pues ahí también, ¿no? Están esos juegos borgianos, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Que por ahí también Sayer dice, ¿no? Que justamente este juego, ¿no? De lo verosímil o verdadero o falso es lo que construye en un momento dado una ficción, ¿no? Que nos da de alguna manera como una especie como de golpe de realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que el libro de José Vetter, ¿no? JB, ¿no? Para incluir a Joseba en ese JB, y también a Dirodjan y a Jerusalén, es un libro muy complejo, ¿no? Sobre todo en toda la concepción, ¿no? Y después ya yo voy a decir algunas cosas y después me gustaría que también conversáramos con Joseba, ¿no? Porque me parece que hay una gran complejidad en la concepción, ¿no? Del libro, ¿no? Y ahí estaría también lo experimental, ¿no? Es decir, no se trata nada más de escribir poemas, ¿sí? Sino de estructurar un libro, ¿no? ¿Desde dónde estructura un libro, no? Él dice, bueno, hay 30 y tantos poemas y hay 50 y tantos epígrafes, ¿no? Y dice, bueno, los epígrafes son mejores que los poemas. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero lo que sí es que los epígrafes también son de Joseba, ¿no? Porque un poco también mi sensación es que muchos de esos epígrafes, además de que está, como decía Aldavi, ¿no? Una especie como de colección, ¿no? Selección, ¿no? La cartografía de tus lecturas, ¿no? Algunos están trastocados, ¿no? Sí. Es decir, no son, sí, porque yo estuve revisando, ¿no? No son tal cual, ¿no? Es decir, no es una cita textual, ¿no? Entonces está ese trastoque, ¿no? Y en el trastoque, pues finalmente está tu gesto. Y yo creo que en ese sentido, ¿no? La poesía tiene que ver con el gesto de quien escribe, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera estaría, ¿no? También, pues, Joseba, ¿no? Es decir, también son tus epígrafes, ¿no? Es decir, tu selección, pero también tu trastoque, ¿no? Entonces, bueno, además todo ese diálogo, ¿no? Porque realmente, y ahí yo decía la vez pasada que me divertí mucho, ¿no? Y citaba un poco la idea de Piglia, de que todo lector de poesía es una especie de detective, ¿no? Y ahí lo comparto con Aldavi, ¿no? Porque yo también me puse a buscar, ¿no? Un montón de autores y de autoras, ¿no? Algunos que yo no conocía y ni sabía que existían, y fue muy interesante, ¿no? También pensar el libro como una especie de rompecabezas, ¿no? Es decir, pero un rompecabezas que quizás no arma completamente una figura, ¿no? Es decir, no el rompecabezas perfecto, ¿no? Que al final tienes el paisaje, sino un rompecabezas
en donde al final también hay un hueco, ¿no? Es decir, ¿no? Y creo que esa parte también es interesante, o sea, no podemos completar del todo el rompecabezas, ¿no? En esta especie como de entramado, ¿no? De Joseba, porque creo que Joseba, ya nos dirás ahora que te preguntemos, ¿no? Pero creo que todo está muy bien pensado, ¿no? ¿A quién pusiste? ¿Por qué pusiste a esta persona, a este autor, a esta autora? ¿Cómo están dialogando, no? La nota preliminar, ¿no? La introducción, es decir, tú ya lo dijiste, ¿no? Todos los paratextos, ¿no? La portada, la contraportada, es decir, el dibujo de Vetter, ¿no? Es decir, todo de alguna manera está como muy bien articulado y muy bien pensado, ¿no? Y genera, un diálogo, ¿no? Interesante entre todas las partes que componen el libro, ¿no? Porque son muchas partes que componen este libro, ¿no? Ese es un libro, de alguna manera, compuesto por fragmentos, ¿no? En donde cada fragmento además tiene como su, vamos a decirlo así, su unidad, ¿no? Podrías leer un solo de los poemas, de los 30 y tantos poemas de Vetter, ¿no? Pero también un epígrafe y quedarte ahí, ¿no? Entonces, hay como una relación como de red, ¿no? O de constelación, ¿no? Por decirlo así, dentro del libro, que además creo que tiene que ver, y creo que eso también es interesante, con los propios intereses teóricos del propio Joseba, ¿no? Y que creo que eso también es como interesante y que también podría en ese tenor de lo experimental que a mí me interesa, ¿no? No lo experimental como lo nuevo, ¿no? Sino lo experimental como una poesía o una literatura que piensa, ¿no? Y que piensa también a partir de lo que se escribe o de lo que se compone, ¿no? O sea, como de alguna manera los intereses de Joseba encuentran también una manera, ¿no? De articularse, ¿no? dentro de su libro, sin generar un discurso, porque eso también me interesa mucho, ¿no? Es decir, no es un libro de propaganda, discursivo, que tome partido, es decir, ¿no? Es un libro crítico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con un ojo muy crítico, ya lo decía Aldavi, ¿no? Hay un acento ahí muy importante político, ético, ¿no? Pero no hay un discurso, ¿no? Y eso a mí, o sea, no hay un a priori discursivo. Eso a mí me interesa mucho, ¿no? Es decir, sino que de alguna manera es como ponernos en la mesa una serie de elementos, ¿no? Para que el lector, la lectora, pueda de alguna manera pensar, ¿no? Entonces, creo que la literatura experimental o no, o sea, la literatura que vale la pena, la poesía que vale la pena es la poesía que nos hace pensar. Y otra cosa que se me ocurrió escuchando al Davi que hablaba de la utopía, y me acordé de una idea que tiene Miguel Casado, ¿no? Al que yo sigo muchísimo, ¿no? Como poeta y también como ensayista, y Casado dice una cosa que dice, la utopía, no lo estoy citando, lo estoy parafraseando, es decir, porque no lo traía preparado, sino que me acordé ahorita, ¿no? Dice Casado que la utopía no es no lugar, ¿no? Ni la utopía está en el futuro, sino que la utopía está en el presente de la escritura, ¿no? O sea, es ahí el lugar de la utopía, ¿no? El presente de la escritura, en el sentido de que cuando escribimos tenemos una serie de obstáculos, ¿no? Y esos obstáculos, de alguna manera, se convierten en energía, ¿no? Entonces, el deseo utópico de escribir, ¿no? De alguna manera sería como el lugar de la utopía de hoy. Entonces, la utopía sería en sí misma la escritura que sucede, ¿no? En el sentido de que la escritura es un acontecimiento, ¿no? No pensar en un más allá, en un futuro, en un no lugar, ¿no? Entonces, creo que ahí, ¿no? Bueno, a mí me encanta esa idea de Casado, ¿no? Porque pienso que en ese sentido, ¿no? El libro de Joseba estaría en esa utopía, pero en esa utopía del presente, ¿no? En la utopía de la escritura como tal, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas ideas, ¿no? Que se me ocurrieron, ¿no? A partir de lo que decía tanto Joseba como Aldavi, ¿no? Y bueno, yo en mi texto, que ya voy a decir algunas ideas que ya estaban en mi texto, ¿no? Pero en mi texto un poco, ¿no? Tratando como de puntualizar algunas cosas que ya estuve diciendo acá, decía que una de que el primer concepto que me venía a la cabeza, ¿no? Al leer el libro de Joseba era el de forma moral, ¿no? Que
que es un término que tomo prestado de la poeta española Olvido García Valdés, ¿no? Justamente, ¿no? Y aquí me leo, ¿no? Porque Buch, para poder decir lo que le es necesario y urgente decir, acude a una estrategia formal, ¿no? La del montaje, ¿no? Es decir, me interesaba justamente esta idea, ¿no? Porque o sea, en este concepto de forma moral, ¿no? Hay ya de alguna manera una visión ética de la forma, ¿no? Es decir, lo ético no está solamente en el discurso, ¿no? Sino está en la manera en que articulamos un texto, ¿no? Es decir, la forma en sí ya tiene un sesgo, ¿no? Ético y político más allá del discurso, ¿no? Entonces, por ahí había una cita que me llamaba también la atención, ¿no? De Fredric Jameson, ¿no? Que dice, en ausencia de contenido fiable, solo la forma puede estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y pensaba, bueno, solo la forma puede mostrar con precisión crítica lo que los innumerables discursos que nos envuelven no atinan a decir. Y esto creo que me interesa cada vez más, ¿no? Es decir, porque de pronto estamos esta es una opinión muy personal, pero siento que estamos en un momento en que la literatura está llena de discursos, ¿no? Es decir, abrumada por discursos. Todo el mundo tiene que decir un discurso, defender, denunciar, hacer algo, pero siempre desde un lineamiento discursivo. Y me parece que eso no sirve porque es simplemente enredar más discursos sobre más discursos, ¿no? O sea, discursos que de pronto nos ahogan, ¿no? En una especie como de bombardeo, ¿no? De palabras, de ideas, de ideologías, ¿no? Y que además nos enfrentan, ¿no? En muchos sentidos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, ¿no? Nos separan, nos unen. En cambio, pensar, ¿no? Desde la estructura, ¿no? O sea, tener un pensamiento formal, ¿sí? Me parece en ese sentido mucho más interesante, ¿no? Entonces, creo que eso está en el texto en el libro de Joseba. Bueno, por otra parte, también ya hablamos de la ficción, ¿no? Pero yo en el texto que había escrito y que ya no estoy leyendo, había pensado, ¿no? En una definición, no es una definición, sino en una idea de Juan José Sáenz, ¿no? Narrador argentino, que piensa la ficción como antropología especulativa, ¿no? Y esa definición de ficción me encanta, ¿no? Porque no tiene que ver con lo verdadero o lo falso, ¿no? Porque la ficción no está en el ámbito de lo verdadero, ni en el ámbito de lo falso, sino que está como en ese entremedio, ¿no? O sea, no es ni verdadero ni falso, ¿no? No es ni blanco ni negro, ¿no? O sea, la ficción está en los grises, ¿no? Y creo que justamente en los grises o en los matices, ¿no? Es en donde realmente podemos en un momento dado tener una sensación o una aproximación a lo que podamos llamar lo real, si es que eso existe de alguna manera, ¿no? Entonces, pensaba un poco esto, ¿no? La ficción, entonces, ¿no? Como ese lugar, ¿no? Que se emancipa de las cadenas que imponen la supuesta verdad y la supuesta falsedad, que además lo verdadero y lo falso están siempre de alguna manera articulados a partir de estos discursos, ¿no? O sea, ningún discurso articula un no sé, ¿no? Ningún discurso articula un quizás, ¿no? Ningún discurso articula una ambigüedad, ¿no? Que también eso me llamó mucho la atención de lo que decía Joseba, ¿no? Porque de alguna manera todo su libro tiene que ver con esa ambigüedad, ¿no? El personaje mismo de Bécquer es un personaje ambiguo, ¿no? Que no sabemos bien a bien de dónde viene exactamente, cuáles son sus orígenes, tiene un español arcaico, pero al mismo tiempo una pronunciación latinoamericana que se acerca a la mexicana, ¿no? Es decir, el mismo personaje no está definido, ¿no? Y estamos en una época en donde no nos gusta lo que no está definido, ¿no? O sea, ¿sí, no? O sea, queremos que todo esté definido, ¿no? Que todo esté como perfectamente bien, esto es un sí o esto es un no, ¿no? Entonces creo que también ese es un acierto, ¿no? De este libro de JB, ¿no? Es decir, ¿no? Que ese mismo JB, ¿no? Pone de alguna manera esa ambigüedad en el centro, ¿no? Y esa indefinición en el centro que de alguna manera es lo que nos permite pensar, ¿no? Entonces, bueno, ponía aquí que en ese sentido, José Bécquer es, y eso pienso que es, una especie de lente, ¿no? Que le permite a Joseba Buch obtener
un aumento angular de lo que quiere ver y se resiste a ser visto, ¿no? Y evidentemente Birobidzhan es el espacio, ¿no? desde donde pensar, ¿no? O sea, porque para pensar tenemos que tener un espacio, ¿no? Un lugar, ¿no? Desde dónde pensamos, ¿no? Desde dónde nos situamos, ¿no? Es decir, entonces creo que ahí, bueno, eso hace Joseba, ¿no? Y bueno, en ese personaje de Clara Vetter, ¿no? Que es un personaje muy interesante, ¿no? Creado, como ya dijimos, por César Tiempo. También y bueno, nada más voy a poner ese ejemplo, ¿no? Traía otros ejemplos, pero yo quisiera más bien que conversáramos con Joseba. Pero me parecía también interesante pensar en este personaje, ¿no? De Clara Vetter, creado por César Tiempo, ¿no? En el grupo Boedo, ¿no? Que tenía una revista Claridad y que era la revista como socialista, ¿no? Que de alguna manera, vamos a decir que en Argentina en ese momento estaban como dos grupos supuestamente enfrentados con comillas, ¿no? Porque también había ahí como, pues, eran porosos, ¿no? Es decir, no estaban tan enfrentados, ¿no? Pero si quisiéramos como radicalizarlos, ¿no? Pues Boedo era como la parte de la literatura social, ¿no? Y de darle la voz a los desposeídos, ¿no? Y Florida, en cambio, era el grupo, ¿no? Pues así como los extranjerizantes, ¿no? Formalistas, ¿no? Pues ahí estaba Borges, justamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Roberto Arlt, ¿no? Estaba medio en los dos, ¿no? Estaba más en Boedo, ¿no? Pero pues de alguna manera también, ¿no? Entonces, es interesante esta Clara Vetter, ¿no? Como hermana de José Vetter, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que crea César Tiempo, ¿no? Y que engaña, ¿no? a sus compañeros, ¿no? Hasta cierto punto, y publican sus versos, ¿no? Supuestamente es una mujer ucraniana, ¿no? Que a partir de su migración, ¿no? Cae en una situación absolutamente desfavorable, se tiene que prostituir y bueno, ¿no? Entonces los de Boedo les pareció maravilloso, ¿no? Que esa voz, ¿no? Poder representar, ¿no? De alguna manera esa voz, ¿no? Y bueno, pues ahí también hay humor, ¿no? Por parte de César Tiempo, ¿no? Es decir, pero por otro lado también me parece que está como la visión, es decir, de Joseba, ¿no? Porque sabemos que Joseba, bueno, pues tiene, ¿no? Una filiación, ¿no? Con el pensamiento de izquierda, ¿no? Marxista, ¿no? Y bueno, todos estos intereses finalmente estarían como del lado de Boedo, ¿no? Y sin embargo, la construcción de su libro estaría del lado de Florida. O sea que podríamos decir que Joseba es una mezcla, ¿no? De Boedo y de Florida. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Y no repetirme y tampoco repetir lo que han dicho aquí en la mesa, sí me llamaba mucho la atención también, ¿no? Bueno, tú mencionaste, ¿no? Este texto, Dios Racover, habla a Dios, ¿no? Que tuvo que tiene una historia muy interesante porque el autor verdadero de ese texto es Zvi Holitz, ¿no? Los nombres son muy complicados, ¿no? Y a partir de una serie de peripecias, ¿no? Terminó borrándose la autoría del texto, ¿no? Y se supuso, ¿no? Que era Jos Racover, ¿no? El verdadero autor, ¿no? Como una especie como de testimonio, ¿no? De mensaje, ¿no? De un último combatiente del gueto de Varsovia, ¿no? Entonces, bueno, ahí simplemente, ¿no? Como la reflexión, ¿no? Porque me encantó la reflexión de Levinas, ¿no? Al que le llega este texto, ¿no? Y que un poco, pues diría, ¿no? También lo que dice Borges o lo que dice Saer, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué es un texto verdadero, ¿no? O sea, que yo creo que el texto de Joseba también nos pone a pensar en eso, ¿no? ¿Qué es un texto verdadero, ¿no? O sea, el testimonio de o cuál sería ese texto verdadero, ¿no? Y me gusta lo que dice Levinas, ¿no? Porque dice que un texto verdadero no tiene que ver tanto con una verdad objetiva o fáctica, sino con el golpe de realidad, ¿no? Que nos da un texto, ¿no? Entonces,
ahí estaría la verdad de un texto, ¿no? No tanto si es verificable, ¿no? No tanto si la persona tuvo esa experiencia, ¿no? La literatura está llena de no experiencias, ¿no? Que de alguna manera nos dan un golpe de realidad, ¿no? Flaubert no era una mujer, ¿no? Y cuando leemos a Madame Bovary, pues nos da un golpe de realidad, es decir, no tenemos que pedirle a Flaubert, ¿no? Es decir, no, pues no, es decir, y sin embargo, ¿no? La construcción de ese texto, ¿no? Nos lleva de alguna manera a ese golpe de realidad, ¿no? Como le llama Levinas, ¿no? Y bueno, aquí en mi texto también hablaba de dos registros que me parecen muy interesantes, ¿no? En el libro de Joseba, ¿no? Ya Aldavi mencionó uno, que es el de la plegaria, ¿no? Y yo aunaría a ese, ¿no? El de la poesía civil, ¿no? Que es no tanto como género, ¿no? Sino como enunciación, ¿no? Desde dónde enuncio, ¿no? Esa idea de la poesía civil la trabaja muy bien Olvido García Valdés cuando habla de el Requiem de Ana Akhmatova, ¿no? Y bueno, podríamos pensar en otros textos, ¿no? Claro, en el caso de Ana Akhmatova hay una experiencia vivencial, ¿no? Es decir, de la situación de Rusia, ¿no? No es el caso de Joseba y de Vetter, ¿no? Pero no importa, ¿no? Finalmente, ¿no? La poesía civil muestra de alguna manera, ¿no? Una preocupación por lo humano, ¿no? Y al mismo tiempo enmarca, ¿no? Y eso creo que hace Joseba en cada uno de los poemas que escribe y con todos sus epígrafes y con la composición del libro, enmarca el libro en una dimensión ética y política, ¿no? Que creo que es importante no dejar de ver, ¿no? Y bueno, ya lo dije, ¿no? Pero cierro con esta idea, ¿no? Con la que cerraba también mi texto, ¿no? Porque me gusta esta cita de Roland Barthes, ¿no? Que creo que podría ser un epígrafe del libro de Joseba, ¿no? Que dice, escribir es querer reescribir, ¿no? Y bueno, de alguna manera el libro de Joseba también es una reescritura, ¿no? De todas sus lecturas, ¿no? Es decir, siempre escribimos desde lo que leemos, ¿no? Yo proponía aquí que de alguna manera, pues todos estos epígrafes, ¿no? Que Joseba va situando y trastocando, son una especie como de mapa, ¿no? O cartografía de sus lecturas, ¿no? De manera que podemos conocer las preocupaciones, ¿no? Las inclinaciones, ¿no? De JB, ¿no? A partir de esta constelación de epígrafes que nos muestra en el libro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el momento de iniciar una conversación con Joseba. No sé. Ah, sí, exacto. Había una señal del público que no captaba. Sí, muchas gracias. Antes de hacer una conversación con Joseba, ¿no? Sería interesante que nos lea partes de su libro también para que, pues, las personas que amablemente nos acompañan escuchen de alguna manera partes, ¿no? Del libro de Joseba y sí, Joseba. Como de leer poesía, me acuerdo de mi maestro Gilberto Prado Galán, que leía muy mal, sí, esto. De hecho tiene grandes poemas, a ver qué está aquí Armando, sí, pero grandes poemas, no sé que lo estaba volviendo a leer, y digo, cada vez que leía, Dios mío, y tenía una voz muy bonita, y en radio era maravilloso, y hablando y todo eso era muy, también lo conoció probablemente Luis, ¿no? Pero cuando leía poesía leía muy mal. Sí, o sea, lo que quiero, estoy como que creando un prediscurso, como dice Tania, porque pues generalmente es complicado leer poemas, no sé, o sea, digo, hay gente que lo lee muy bien, y luego hay gente que lo sobreactúa, y luego, o sea, yo tengo ahí mis eso de que decía Pound, ¿cuál era lo de la melopea, ¿no? O, sí, o sea, no fan de la melopea, sí, pero que la poesía tiene como que su propia ritmo, ¿no? Y que no es exactamente renglonear, ¿no? Es complicado, a mí me parece súper difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a olvidar eso, ¿sí? Y pues espero que algo sobreviva pese a mi mala lectura, ¿no? Bueno, empiezo con los epígrafes, ¿sí? Que como dice Tania, y eso que bueno que me digo, estos sí los trastoqué bastante, porque no son los epígrafes literales, son los epígrafes que a mí me sonaban mejor, ¿sí? Entonces
los cambié a algo, ¿sí? Algunos sí son literales, pero otros no, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ejemplo, y voy a leer unos porque siempre leo los mismos, porque son los que más me gustan a mí, pero voy a leer otros que no me gustan igual, ¿no? Entonces, de Primo Levi, y bueno, la verdad es que la edición, que eso que dice el David, es verdad que no hay verso 1, verso 2, verso 3, sino que Miguel sugirió como que ponerles esta pleca a los epígrafes, que la gran mayoría de las veces va contrapuesta, ¿sí? Y luego va el poema, ¿sí? Sin numeración, ni letra capitular, ni nada de eso, ¿no? Pero se nota la diferencia por la pleca, ¿no? La pleca es lo que hace el epígrafe y claro, el nombre abajo, ¿no? Entonces, y además siempre los epígrafes van así como contrapuestos, dejando un espacio en blanco, ¿no? Menos en una ocasión, que es la del poeta palestino, en la que sí hay tres epígrafes. Y bueno, pues este es de Primo Levi y dice que está en el libro de poemas, que a mí Primo Levi me parece que es un gran poeta, por cierto, ¿sí? Este libro que se llama Semá, que escúchame, ¿no? Es el principal rezo judío, ¿no? Que es el Semá Israel, ¿no? Pues está lleno sobre reflexiones también del campo de concentración y demás, y justamente habla de eso, ¿no? De la gran culpa que percibió a Levi casi toda su vida, que es una culpa como rara, pero es la culpa por haber sobrevivido. Sí, esa es la realidad, ¿no? Entonces dice, márchense, déjenme solo entes sumergidos, lárguense. Yo no le quité nada a nadie, no robé pan de ninguno, nadie murió en mi lugar, nadie. Vuelvan a su niebla. No es mi culpa que viva y respire, y que coma y que beba, que duerma y que me cubra con ropa. Bien, y luego de Jean Amery, ¿sí? Que es como una contracara mucho más desesperada que Levi, ¿no? Cuando da testimonio, me parece muy está más olvidado Amery, no sé por qué importa más Levi, quizá por el peso ese del testimonio, como intentar ser más verídico y menos arrebatado, ¿no? La desesperación y demás, pero Jean Amery es también muy literario, ¿no? En ese de más allá de la culpa y la expiación. Este no es un poema, es un trozo del más allá de la culpa y más allá de la culpa y la expiación, ¿no? Que justo me parece que Jean Amery, perdón, esto es el rollo, pero es un pensador muy interesante ahora, porque él habla del antisemitismo de izquierda, ¿no? Y que siempre es un riesgo, ¿no? Y eso es bien interesante. Y yo, ahora con el puesto que tengo en la universidad, lo he vivido, porque los chavos, por ejemplo, con el tema de la militancia palestina, tenían posiciones antisemitas con sus compañeros de banca, en ocasiones, ¿sí? Porque eran judíos, ¿no? Reclamándoles que se posicionaran a favor de la causa palestina cuando sabían que el compañero de banca no podía por situación familiar simplemente, ¿no? Entonces yo muchas veces los senté y les dije, aguas, porque de la causa palestina a como tú la estás asumiendo en abstracto, estás proyectando antisemitismo, porque estás haciendo la discriminación a tu compañero de banca, ¿sí? Que es al que te debes en realidad y no una causa que tú vives en abstracto, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones siempre están ahí, ¿no? Y Amery tiene textos muy buenos de eso, ¿sí? Muy buenos, pero bueno, en fin, dice, el epígrafe dice, muerte al pueblo judío. Hemos tenido la oportunidad de observar cómo la palabra se hizo carne, cómo la palabra hecha carne se transformó finalmente en pilas de cadáveres. Bueno, por cierto que Amery también es un juego de palabras, un anagrama con su apellido que en realidad era Mayer, ¿no? Hans Mayer. Los he visto esta noche entre las sombras, esto ya es el poema, entre las calígenes yermas de lo inexistente. Qué dura conmoción saber que estaban aguardando, tal cual, tal como eran, qué duro embate la conciencia de lo onírico que del propio sueño la certeza impone. Fruto este retorno será prurito del egoísmo virovidiano, aferrarse a lo imposible. Hoy cargo con valor hacia la muerte, heroica escena donde la dicha breva y hacia Virovidian se tiende, y que ahora parece ser. Mas esta noche también es la zozobra de la espera, de saberlos, en lo incierto definidos, en lo incierto, en la certeza límbica, desde el no ser se impone. Bueno, pues ese es un poema que obviamente pues dialoga con los epígrafes de manera muy clara. Por aquí otro, a ver, que bueno, tiene un verso de Clara Vetter, de la cual hemos hablado mucho, ¿no? Que encima lo de Clara Vetter también es chistoso, porque es el prólogo lo hace Elías Castelnuovo, que es uno de los santones del grupo de Boedo, que están bastante olvidados la gran mayoría, pero él creyéndose que Clara Vetter existe. Sí, y entonces, bueno, la expresión de la marginalidad en los muelles de Buenos Aires y tal.
andaban buscando y pues este muchacho de 18 años había escrito estos versos, pues haciendo un juego, ¿no? Pero es que a veces, o sea, con lo que decía Tania es muy, muy importante, o sea, los juegos no tienen por qué ser irresponsables, ¿sí? O sea, los juegos pueden ser verdad, ¿no? Y eso es un poco, y últimamente he estado leyendo mucho los diarios de Gide y todo eso, o sea, siento que de Gide lo que ha sobrevivido son los diarios, porque en realidad toda su literatura es, lo que buscaba es la operación del diario, y cuando lo hace en literatura no le sale, porque no tiene la capacidad de jugar, ¿no? En cambio, Thomas Mann sí, pero bueno, en fin. Dice el verso de Clara Vetter, los versos de Clara Vetter, dicen, este no lo cambié, ¿sí? Porque tienen rima encima. O los días felices de la infancia lejana, en el rincón humilde de la Ucrania natal. La vida era un alegre sonajero de plata, y toda nuestra ciencia, cantar, reír y amar, ¿sí? Y bueno, luego está este poema, que es de un poeta vasco, es una cosa rara que lo metí aquí, ¿sí? Pero es que los vascos participaron en la fundación del Estado de Israel, ¿no? Y hubo una vinculación muy fuerte al principio, ¿no? Y es el poeta social por antonomasia, ¿no? Del tema vasco, que dice que hay palabras que ama y palabras que odia, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, ¿no? Dice entonces, palabras que ama, autonomía, amistad, paz, libertad, fueros, cosas que amo. Y luego, ministro Urquijo, cardenal Bardoqui, almirante Mazarredo, general Eguía, que son las calles de Bilbao, que tienen nombres de generales franquistas, ¿sí? Economista Riquiva, hombres que detesto, ¿no? Entonces, bueno, el poema dice, que es este poema que se supone que se ubica en el espacio portuario de Odessa, calles del gueto, arriba y abajo, calles del gueto que en la memoria se despliegan, Saide, padre bueno, Saide significa abuelo en yiddish, ¿no? Calles del gueto, que ahora estamos caminando en mis recuerdos, nuestras calles de siempre. Calles del gueto y el hebreo que no quiere salir y que balbuce. Abajo y arriba, niño y anciano y muelle pretencioso. Y tierra y mar y puerto viejo, filacteria y kipá, que a la justicia tiende en vuelo. Pueblo, hermandad, amor, cosas que amo. Palabras que a flor de entraña permanecen. Derrota, opresión, mentiras, cuanto olvidar quisieron, que tanta prisa, que borrar no se pudo. Calles del gueto, que allende del mar saludan al que redimen la lucha y el trabajo, con la traición adentro, cosas que odio, con su propio Judas, a veces tristes, desoladas, calles del gueto. Calles del gueto y que vuelven, y sé que las pierdo, la única patria que conozco, a esos sus momentos pertenecen. Y bueno, pues, a ver, este me gusta mucho, ya el último que leo, ¿sí? Es, bueno, este epígrafe, el primero, es de Abraham Zuckerberg, que es probablemente el poeta más importante en yiddish, ¿no? Que perdió a toda su familia en los campos de concentración, incluida su madre, a la que le habla en este poema, y él tuvo la mala fortuna de perder a su madre y a su hijo, ¿no? Y luego testificó en el juicio de Eichmann, ¿no? Hay una imagen muy fuerte de él, ¿no? Testificando, ¿sí? Y bueno, este poema pues dice así: en otros tiempos una lluvia solía desgranar su música en la canaleta. Madres solían colocar baldes debajo para lavar el pelo de sus hijos. Ahora las madres ya no están, las hijas tampoco, ni la lluvia. Solo ladrillos en una ruina, arrancados como trozos de carne de los muros. Solo la ruina es mi hermana, estrella transavática, a la que labios de madre elevaban una bendición, y yo debo vivir porque vive la buena estrella de mi madre. Y bueno, este otro es un fragmento, sí, que este sí lo cambié bastante, pero bueno, esto... Ah, no, este es un poema de León Rosisner. León Rosisner es un filósofo judío, pero al final de su vida publicó un libro, como de fragmentos, ¿sí? Argentino, ¿no? Y le escribe un poema bellísimo, me parece un poema bellísimo en el que habla de una amante que tuvo, que se llamaba Diana Guerrero, que la tiraron del avión, no murió en los vuelos de la muerte, y cuenta la historia de cómo en París, en una época en la que habían coincidido con un amigo que se llamaba León Sigal, que también fue un filósofo importante, pues León Sigal se fue con Diana, ¿no? Y entonces no se habían perdonado y no sé qué, y que él siempre había estado pensando en escribirle, y pues no lo escribió nunca, y pues finalmente se entera de que León Sigal ha muerto, y pues se acuerda de su amigo, y piensa en rezarle un cáliz, ¿no? Pensé que él era un filósofo esto, y me gustó mucho este poema. Y dice: y hoy como quizás tú lo dijiste en lengua hebrea, te digo al evocarte lo que no pude decirte cuando te veía. Cada uno dice, y también dice su propio cáliz, como puede, como si fuera el último día de la vida. ¿No? Y bueno, el poema dice: agradezco su vida como un soplo de luz.
como es triste el monumento de la infancia. Las altas torres de la niñez pequeña que voz no dan a las ganas de morir, para partir pletórico, para ya no seguir pidiendo. Después vendrán la vida, la frustración y el frío que asoma entre visillos, las páginas trémulas que albergan el reproche. Los agradezco con fervor, como Virovillán agradezco. El breve lugar para querer ser niño, para seguir queriendo, para vencer el tiempo y ya no morir siempre. Pues muchas gracias. Eso. Pues bueno, estamos más o menos en el tiempo, pero quizás hacer una conversación también con el público, ¿no? Ya que están acá. Entonces, no sé si por ahí había alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran comentar, alguna duda. Luis. Perfecto. Bueno, escuché cuando estabas hablando del Seba que dijiste algo así, no sé si es exactamente, que José Bécquer tenía, no sé si mala pronunciación o no manejaba muy bien el español. Bueno, imperfecciones, creo que utilizaste esa palabra. No, tiene como arcaísmos, ¿no? Tiene como arcaísmos, pero... y bueno, yo había pensado que eran imperfecciones y pensé que si las habías introducido, ¿no? Era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo introducir las imperfecciones de alguien que habla primero una lengua y luego habla español? Entonces, sí, te planteaste esa situación. La mezcla. La mezcla, ¿no? O sea, tiene como un lenguaje muy de una zona de España, por eso se hipotetiza que igual peleó en el Jarama o una cosa así, o sea, como en la zona centro-sur, porque utiliza palabras, por ejemplo, hay una que dice cancho, ¿no? ¿Quién sabe qué es un cancho, no? Cancho es una piedra, ¿sí? Una piedra granítica que se da en esa zona y que pues, no es muy normal. Pero luego tiene, lo que Tania se dio cuenta, no utiliza la segunda persona del plural. Entonces, o sea, tiene un lugar de enunciación latinoamericano, usale ustedes, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde, pues, ¿desde dónde está escribiendo? ¿Desde México? ¿Desde una zona de España? O sea, no, como que no se sabe, ¿no? ¿Sí? Y esa es un poco sí, y con ese juego, sí, está dicho al principio, pues en el montaje, como dice Tania, pues en la operación filológica, ¿no? Es raro y utiliza estas palabras que son como de un español antiguo, pues igual es ladino, pero si es ladino no puede ser Bécquer. Sí, es que esa es sí, porque Bécquer, que el otro día, bueno, tuve una discusión con Mardoqueo Staropolsky de eso larguísima, ¿no? Porque me dice, Bécquer en yiddish significa pedigüeño, pero es que el juego de palabras que hace César Tiempos por Gorky, que Gorky era amargo, y entonces Gorky es un juego de palabras a su vez, porque en verdad se llama Peshov, ¿sí? Y es amargo, ¿sí? Y entonces pone Bécquer, que es como forzar bitter, ¿no? Para que significa amargo, ¿sí? Y es clara amarga, ¿no? Sí. Pero bueno, okay. Bueno, pero interesante que, o sea, que de alguna manera estás creando heterónimo, un personaje, pero también le creas una lengua, ¿no? O sea, que no es quizás en la que escribirías tú, o sea, eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, pero bueno, a ver, no quiero, el público, sí. Es que estábamos platicando digo estábamos porque no fue como idea mía, pero estábamos hablando sobre el comentario que hacía Tania hace rato sobre la forma, y entonces platicábamos si no hay, si no también esa es una forma de conservar esencias. Es decir, si jugar con la forma, que no haya forma, no es alguna manera de que exista alguna esencia, o de permanecer o mantener alguna esencia. ¿No? Es decir, que a través del texto, del libro, lo que esté, o que si se puede, más bien sería la pregunta, hablar de una esencia que sobrevive en medio de todo, los epígrafes, los poemas, esta no estructura, etc. Entonces, si tú lo ves, Tania, bueno, pues, digo, yo te voy a contestar desde mí, pero yo no escribí el libro, ¿no? O sea, no. O sea que no, está complicado. Pero, o sea, cuando yo hablaba yo creo que el libro tiene una forma, o sea,
o sea, que el libro tiene una estructura, ¿no? O sea, que tiene una estructura como, desde mi punto de vista, muy consciente, ¿no? Quizás eso sería una pregunta para Joseba, ¿no? O sea, creo que, o sea, cuando yo hablaba de la forma y no de los discursos, ¿no? Me parecía que es interesante decir desde la composición, desde una estructura, ¿no? Más que desde un discurso, porque cuando decimos desde un discurso, pues los discursos siempre nos quieren convencer, ¿no? Pero una forma no nos puede convencer, porque una forma no es un discurso, una forma es una estructura, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaba bueno, lo que me gusta, ¿no? El presente del texto del libro de Joseba es justamente que hay una apuesta formal, ¿no? Pero bueno, la forma, ¿no? No es más que la extensión del contenido, ¿no? Como dice Crilly, ¿no? O sea, finalmente no podemos pensarla en sí, o sea, no existe una forma, bueno, una forma así, sí, es decir, es una forma, ¿no? Es decir, que de alguna manera está creándose, formándose a partir de una serie de, ¿no? De un contenido particular, ¿no? Que encuentra una manera de situarse en la forma. Pero no sé, Joseba, cómo lo vea y no entiendo muy bien lo de la esencia tampoco, la verdad, o sea, sí. Es que esencia tiene como dos acepciones, ¿no? O sea, una es la que no me gustaría, que es la del peso así ontológico, ¿no? De la esencia, y la otra es la de algo etéreo, como un perfume, ¿no? Una cosa así. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, el texto sí, porque es un texto que es muy académico, o sea, eso es lo que me molesta un poco del texto, es que sí tiene mucho del peso pues, de todas las operaciones académicas que yo tengo detrás, ¿no? O sea, desde la propia formación y todo el show. O sea, yo no podía ya escribir un libro, es que eso es lo que, por eso, como decía Tania, busqué la forma de no ser poeta, porque, pues o sea, ya como que, o sea, no puedo escribir, o sea, me cuesta mucho pensar esto como artista, vaya, o sea, no puedo, me estropearon en letras. Entonces, sí, en letras del libro, ¿no? Por eso había que ser, ahora ya tenemos que ser creadores, porque hay que atraer a otra gente, sí, pero en su día era como que todo lo que sonase a creación era como de no, y se veía por ahí a lo lejos poesía poética, ¿no? Hubo una época de creadores, ¿sí? Entonces, pues bueno, el caso es que o sea, creo que hay una operación de la esencia, pero en el sentido ese como de alteridad. O sea, es decir, sí, yo estaba pensando en el tema del espectro, ¿sí? O sea, de algo espectral, no, o sea, como que algo que ha quedado ahí de la condición judía, en ese sentido, casi del fantasma que recorre, ¿no? Todos los poemas, ¿no? El fantasma que recorre Europa, ¿no? Sí, entonces, ese es un poco y bueno, aspectos de Marx y todo, bueno, entonces está todo ese tema un poco detrás. Y eso es Bethe, o sea, es algo que no se puede como que ubicar en un lugar ontológico así, ¿no? Es un poco la operación teórica que hay detrás, pero triste estar hablando de operaciones teóricas con un libro de poesía, no sé. No, sí, pero es que eso es lo curioso, porque digamos, la primera página, que es donde está, las primeras 3 páginas, que es donde están estas operaciones teóricas, lo curioso es que como son ficción, entonces mueven totalmente, trastocan lo que sería un discurso académico. Además, en esas primeras páginas, obviamente hay una conversación en un café, hay 2 personajes que no saben muy bien qué les pasó, ¿no? Entonces, es la clásica como operación borgiana de burlarse de tu propia erudición, ¿no? Y sí, entonces más bien, o sea, es literario en el sentido de lo que está haciendo es creando como toda una interpretación ficcional de un lenguaje que termina parodiado, o sea, te parodias a ti mismo con esa operación que realizas. Y yo quería preguntarte, parece que la lengua nunca alcanza, ¿no? O sea, el poemario está lleno como de ladridos, de lenguajes que hablaban, como decía hace rato, los abuelos, pero que ya no les entendemos. Esas tensiones, o sea, obviamente son muy, muy conscientes, ¿no? Porque siempre están en falta, entonces, digamos, ¿por qué están ahí? Pues, bueno, o sea, yo supongo que, o sea, creé como que mi ídolo, pero vamos, que también tenía que ver con cosas de la propia vida y así, ¿no? O sea, en un libro que publiqué
en Bonilla, justo, y que se presentó aquí hace un par de años ya, sí, ahí yo contaba una anécdota, ¿no? O sea, por qué el imaginario judío es tan importante en determinados temas de los vascos y todo eso, pues porque, bueno, pues como compartimos un poco historia, ¿no? Con el tema de, pues, la República y la experiencia de los campos de concentración y todo eso, ¿no? Entonces, la Guerra Civil Española y demás, ¿no? De hecho, pues otro de los autores que sale continuamente en los epígrafes es Max Aub. Es un libro muy maxaubiano, o sea, entonces ya he leído Imposible Sinaí, que se supone que son las mochilas, unos poemas que estaban en las mochilas de los combatientes en la guerra del cine, de la guerra de los 6 días, 1967, ¿no? Que Max Aub está allí justo dando un curso y le pesca allí, ¿no? Y es muy curioso porque dice esto: si me pongo de parte de Israel es como si me hubiera puesto de parte de Franco. Sí, entonces es un tema curioso, ¿no? Pero vamos, el tema es, ¿cuál era la pregunta? Que ya se me olvidó. Tenía que ver con cómo la lengua no alcanza en exilio. Ah, que no alcanza, sí. Pues, o sea, porque como que empezó a surgir en algún momento en mí, lo que contaba era, en el libro ese era que yo había ido con una palestina, porque ya saben que yo vestía con palestina, ya no me lo puedo poner, sí, a la casa de mi abuelo, y mi abuelo me había dicho, qué curioso que ahora estén con Palestina porque así vestíamos los jóvenes vascos en este momento, ¿sí? Era como un rayo de mi identidad. Esto me dijo, qué curioso que ahora cuando nosotros estuvimos mandando armas a Israel para que se independizase de las satrapías árabes, ¿no? En la izquierda, y a mí eso me dejó como que, wow, ¿sí? Pero claro, nunca, cuando yo empecé a escribir estos poemas, podía yo ocupar esa posición exactamente de ser yo un judío, ¿no? Entonces, o sea, es un judío que había combatido en esa época, porque encima era otro tipo histórico y todo eso, ¿no? Entonces, por eso no, obviamente no alcanza, porque yo creo que no llega y voy llenando con otros poemas, ¿no? Esa es un poco la cuestión, o sea, ¿sí? Y sí, por ejemplo, lo de Abraham Lieder, pues a raíz de esa anécdota, yo salí de la casa de mi abuelo y me compré un libro que me sonó que podía ser como algo de los judíos y tal, y que fue El médico de Noah Gordon. Sí, que es un bestseller, pero bueno, o sea, y entonces leí aquello y tal y cual, ¿no? Y pues nada, después vi una película, porque Gordon luego averigué que era un apellido escocés, ¿sí? Y después vi una película que se llama Carros de Fuego, ¿sí? Y luego en mis clases de licenciatura les aburría con eso, la pobre de Melissa, pero ahí esa película hablaba de una doble vulnerabilidad, ¿sí? La de uno que se siente vulnerado por ser miembro de una comunidad vulnerada en el contexto de la Inglaterra de la época, que eran los presbiterianos, y la otra, la otra vulnerabilidad era un joven judío que sentía su individualidad tronada o acosada en el contexto inglés también, ¿no? Entonces, uno se llama Abrahams, y el otro se llama Liddell, ¿no? Y entonces de ahí saqué el nombre, ¿sí? Pero es eso, o sea, la vulnerabilidad como individuo y la vulnerabilidad como comunidad, ¿no? Entonces, o sea, claro, eso pues no, dices que uno alcanza, ¿cómo va a alcanzar? Lo tengo que explicar yo, si no, si no va a salir por ningún lado, te sale el académico afro, ¿no? Pero bueno. Creo que ya estamos, ¿no? Más o menos en el tiempo, nos están avisando por aquí. Pero Luis quiere preguntar algo más. Sí, Luis. ¿Tienes un proyecto por ejemplo, trabajar como una especie de heterónimos después de irte para otro lado y o en la misma circunstancia, pero con otra voz, con otra circunstancia, quizás una voz de mujer ahora, por ejemplo, o algo? ¿Has pensado eso? No. ¿Se cierra aquí o va para otras partes? O sea, hay más poemas de Virovitán, muchísimos más, ¿sí? O sea, muchísimos más. O sea, no fueron los 14 años, no fueron no fueron solo estos son los que más me gustan, ¿sí? Los otros tengo que como darles más. O sea, podría haber una edición más grande, JB, con más poemas, pero eso yo creo que va a ser ya cuando me esté visitando la parca, ¿no? Casi, porque al ritmo que voy, quién sabe. Pero sí hay más poemas.
Y luego sí, también otra cosa que me ha obsesionado mucho siempre es lo de la heteronimia parcial, o sea, el tema que afecta, por ejemplo, este libro de Pessoa, pues, cuando uno habla de heteronimia siempre va a Pessoa, ¿no? De Pessoa de Bernardo Soares, ¿no? El libro del desasosiego, que es casi no, eso me gustó también, y también ando ahí pensando un diario, así como raro y tal, pero no sé, o sea, no sé, sí, porque pues luego uno tiene que escribir para entrar al SNI, ¿verdad? Pero pues sí, no, entonces, okay. Pues igual terminamos y bueno, pues muchísimas gracias Aldavi y Joseba, gracias también por la invitación a presentar. Hay libros a la venta. Sí, a ese libro le tengo que reclamar a mi editor que le puso la página negra, ¿sí? Y esto, entonces impide el primer juego. Y además, esa reimpresión quedó un poquito más pequeña la letra, pero prometo que la próxima vez le voy a pedir que la imprima como el original, que ya se agotó porque nos fuimos a Lima y lo presentamos allí, y que Mano Falsa es esta editorial peruana, y pues ahí tuvo buena fortuna el libro, pero bueno. Pues un aplauso, por favor, para Joseba. Muchas gracias a Emilia. Gracias a ustedes por estar aquí.